Hay momentos en la vida que nos parten en dos, no para destruirte, sino para mostrarnos qué podemos hacer cuando no queda más que la fe. Soy Zeudi Gutiérrez y esta es la historia que nunca pensé contar, porque pensé que no era lo suficientemente interesante y mucho menos inspiracional para nadie. Y hoy sé que estaba equivocada. Esto es Mientras despiertas. Un espacio para esas historias que nunca se cuentan porque creemos que están incompletas. No hemos llegado a donde queremos llegar, pero estamos en este camino del despertar, de la conciencia y todo lo que conlleva estar en este maravilloso proceso. Hubo una época en mi vida donde tenía una desconexión completa conmigo misma, con Dios, con la vida. No sabía que estaba mal. No era consciente de que muchas de las decisiones que tomaba me alejaban más de mí, de mi familia, de los seres que amaba, de las personas que realmente querían estar conmigo y querían mi bien. Esa época de desconexión, viví muchas situaciones, muchas circunstancias, de las cuales no voy a entrar en detalle porque forman parte de este crecimiento, pero con desconexión total creo que se logra entender el camino en el que yo estaba, en una oscuridad absoluta. En menos de 2 meses me tatué todo mi brazo. Estaba tomando decisiones de manera inconsciente, sin percatarme de las consecuencias que esto traía en mi vida. En medio de toda esa oscuridad, puedo decir que lo único que me mantuvo firme fue el amor por mi familia, el amor por mis hijas, el amor de mi esposo hacia mí, que veía aún más potencial del que yo misma podía percibir en mí. Hoy miro mis tatuajes y no veo heridas, veo el mapa que me trajo hasta lo que soy hoy y en lo que me sigo convirtiendo. Después de toda esta época, en marzo del 2022, en planificación con mi esposo quedo embarazada. Pierdo a mi bebé en un aborto diferido, que después les explicaré de qué se trata. En este momento fue algo diferente porque era un deseo que teníamos en familia, mis 2 hijas, mi esposo y yo, para traer ese nuevo integrante a nuestro hogar. Por cuestiones de la vida no pudo ser y en ese momento me aferré a no perder ese bebé, cosa que a la final terminó sucediendo. En esos días llegó a mí un libro llamado El secreto de Rhonda Byrne. No recuerdo cómo llegó a mí. Sé que me llegó por medio de un mensaje en PDF, empecé a leerlo y empecé a darme cuenta de muchísimas cosas que hasta ese momento para mí no existían. Era como si hubiera estado escondida para mí el tema de la ley de la atracción, de la conciencia, de qué era lo que estaba haciendo con mi vida. O sea, era una desconexión en la que yo estaba tan profunda, como les conté anteriormente, que para mí leer ese libro fue como wow, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy atrayendo a mi vida? Viajé a Colombia en abril del 2022. Estuve con mi familia, estuve con mi papá y fue un tiempo de desconexión muy bonito. Me gustó muchísimo y cuando regresé me sentía diferente. Continué leyendo, aprendiendo un poco más.
me interesé muchísimo en continuar el camino de la conciencia y de todo lo que decía Rhonda Byrne en ese libro, porque digo, para mí cuando ella dice que construimos con nuestra mente y todo lo que pensamos lo atraemos, la ley de la atracción, para mí eso me llamó muchísimo la atención. Entonces empecé a estudiarlo, empecé a leerlo y quedé nuevamente embarazada. En junio me doy cuenta que estoy nuevamente embarazada, algo que se suponía que no podía tan pronto por la pérdida que ya había tenido. Pues eso para mí fue una gran sorpresa. Tuve un acercamiento bastante grande con Dios, con la vida y conmigo misma. Acepté que estaba atrayendo a mi vida el dolor a través de pensamientos y de cosas vividas anteriormente. Así que este embarazo lo viví totalmente diferente. Seguí estudiando, seguí leyendo. Me dediqué más tiempo a mis hijas, a la familia y a seguirme conociendo, porque ya me sentía diferente. Mi bebé nace el 19 de enero del 2023. Ese bebé tan anhelado por toda la familia, por todos nosotros. Fue muy maravilloso haber vivido ese embarazo de manera diferente, de manera consciente. Fue espectacular. A los 6 meses de haber nacido mi bebé, mi esposo y yo tomamos una decisión: trasladarnos de Panamá a Estados Unidos. El maravilloso sueño americano. Mi esposo y yo no estábamos casados. Nos casamos el 15 de junio del 2023 y el 20 de julio viajamos a Ciudad de México. No voy a entrar en muchos detalles de todo lo que vivimos en México. Lo que sí les puedo decir es que cada una de las personas que fueron llegando a mi vida eran un canal de bendición, eran un milagro que me ratificaban lo maravilloso y lo bueno que es Dios con cada uno de nosotros. En México duramos 2 meses. Conocimos personas que practicaban el Shabbat, que vivían de una manera diferente la fe, la unión en Dios, en la relación con Él. No eran perfectos y nadie lo es, pero me enseñaron lo maravilloso que es confiar ciegamente en Dios y tener la fe absoluta de que todo lo que estamos haciendo está encaminado por Él. El 1 de septiembre del 2023, después de 2 meses de estar esperando una cita para poder ingresar a Estados Unidos de una manera de permiso en una aplicación que se llamaba CBP One, después de esos meses esperando, decidimos entregarnos en la frontera con Matamoros. Fue una decisión complicada. Tenía mis 2 hijas, tenía mi bebé, y cuando haces esto, solo estás en las manos de Dios. Esa noche fue una noche larga. Pasamos a Estados Unidos. Una experiencia como la de muchos y muchas personas que han vivido y que han pasado por esto con tal de llegar a Estados Unidos, a tener una mejor vida y a darle una mejor vida a sus hijos, a su familia, porque a veces creemos que las oportunidades solo están allá. El 7 de septiembre nos dejan libres. Viajamos a Atlanta, donde estuvimos viviendo, y todo siguió encaminado a las bendiciones de Dios. La iglesia, las personas, las ayudas que nos dieron. Fue algo donde uno se daba cuenta que estaba la mano de Dios en cada una de las personas que nos ayudaba. Todo fue marchando muy bien. En enero del 2024 ya teníamos nuestro propio apartamento, nuestro propio espacio
Para mí era un logro muy enorme como familia, con mi esposo, con mis 3 hijos, tener nuestro espacio y nuestro lugar. Dije, vamos a seguir hacia adelante. Dentro de mí, en ese momento todavía habían situaciones no resueltas, vicios que no había dejado y que poco a poco fui descubriendo, un paso a la vez. Lectura, estudio. En octubre del 2024, después de que yo dije, bueno, este va a ser un año de crecimiento, de más estabilidad, estando en Estados Unidos, pensando que todo iba a seguir marchando bien, ¿verdad? Y en octubre de ese año me llega el diagnóstico de mi padre, esclerosis lateral amiotrófica, ELA. ¿Qué era ELA? Investigar, darme cuenta de la crueldad de esta enfermedad. En un país donde no podía salir e irme a viajar para ver a mi padre, por la situación migratoria en la que nos encontrábamos a través de asilo político. Empiezo y continúo con lectura, con análisis. El diagnóstico de esta enfermedad me hizo recapacitar en muchísimas cosas de mi vida. La gratitud fue una de ellas, la práctica de la gratitud consciente. Para ti que me estás viendo por primera vez y no sabes qué es, ELA es una enfermedad que daña las neuronas motoras y vas perdiendo la capacidad de caminar, de hablar, todo lo que tiene que ver con neuronas motoras. Al momento de yo descubrir todo esto, empiezo a darme cuenta de que a veces tenemos todo, absolutamente todo, pero no lo agradecemos. Damos los dones por sentados, damos el don de poder caminar, el don de poder hablar, lo damos por sentado. Transcurrió ese año y se vino 2025. Un año que empezó con movimiento, con fe, pero con movimiento. En abril del 2025 fallece mi sobrina de tan solo 2 años. Fue un momento que me movió muchísimo porque la muerte de un bebé es algo que tú no logras explicarte las razones, ¿no? Fue algo de repente, un día enfermó y a los 2 días falleció. La primera vez que vi a mi padre llorar fue cuando estábamos enterrando a mi sobrina a través de un teléfono. Pero esa fue la primera vez que vi a mi padre llorar. La vida continuó. Armé mi club de lectura. Desde el 2024 empezamos un club de lectura con una de mis mejores amigas. Pero ese año continuó trayéndome más circunstancias. Las circunstancias nos llevan a conocernos realmente. Y a saber que pueden pasar millones de circunstancias, pero mantenernos firmes en el propósito y en lo que Dios tiene para nosotros. En agosto del 2025
fallece mi papá. Entró en crisis respiratoria y no soportó más y se me fue. No pude asistir a su entierro. Vivir el duelo en la distancia es bastante complicado, pero es un duelo que a veces debemos aprender a vivir. Todas estas circunstancias y todas estas cosas que me sucedieron me llevaron a un acercamiento mucho más profundo con Dios. Dios me sostuvo en cada momento. Dios sabía lo que había acá en mi corazón y los deseos de haber estado con mi padre en sus últimos momentos. Pero tuve la maravilla y la bendición de tener un celular y lo pude acompañar a través de una pantalla, pero pude estar ahí. Entonces eso también lo agradezco. Ese año siguió transcurriendo y en septiembre del 2025, por situaciones migratorias, me separan de mi esposo. Quedo sola con mis 3 hijos en un apartamento, con las cuentas, con absolutamente todo. Pero ya se podrán imaginar lo sucedido. Transcurrieron los meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tomé la decisión de reunirme con mi esposo, de dejar absolutamente todo en Estados Unidos y regresar a Panamá. Empecé a organizar el viaje y en marzo del 2026 llegué a Ciudad de Panamá. Dios nos pone donde tenemos que estar. La felicidad de mis hijos al volver a ver a su padre. Mi felicidad al estar a su lado. Porque mi esposo es un valiente, es un hombre maravilloso y es un padre ejemplar. Y estoy aquí frente a la cámara grabando este episodio, no porque ya tenga todo resuelto en mi vida, sino porque sé que esta historia puede inspirar a muchos. Todas las circunstancias, todo lo que tú creas que te sobrepasa, con fe, con propósito y con la certeza de que Dios está contigo, puedes superarlo. Este podcast nació por eso, por esas ganas de contar la historia que aún no termina, esa historia que está en proceso, inspirar a las personas que no importa en la situación que te encuentres, puedes salir de ahí. Inspirar esa historia de tantas personas que están en silencio y creen que no necesitan contarla. Y sí, tu historia puede hacer la diferencia en absolutamente todo. Soy Seudi Gutiérrez y esto es Mientras despiertas, porque cuando la mente se activa, el alma florece. Hasta el próximo episodio.